con todos ustedes? Soy Tatiana Negreiros, médica radiooncóloga, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Radioterapia del Perú. Formo parte también del equipo organizador de este primer evento académico virtual denominado Actualización en Radioterapia. Estamos ya en la tercera fecha de esta jornada que venimos realizando con éxito todos los sábados. En esta ocasión le toca el turno al bloque de cáncer de próstata. Para ello, para el desarrollo de estos temas, contamos con la participación de dos médicos muy conocidos y conocedores del tema también. Se les recuerda a todos los participantes que este curso otorga un punto para la certificación. Será efectivo para aquellos que superen el 65% de asistencia virtual y con más del 75% de permanencia, de duración durante cada charla. También se les recuerda que pueden hacer sus preguntas por el chat y al final de las ponencias serán resueltas con nuestros panelistas. Muy bien, nuevamente les damos la bienvenida y le doy pase rápidamente a nuestro primer ponente. Se trata del doctor Herbert Cárdenas del Carpio. Él es médico radiooncólogo, asistente del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y él nos hablará acerca del cáncer de próstata localizado y su manejo y su actualización en radioterapia. Le damos pase al doctor Herbert Cárdenas. Muy buenas tardes. Soy el doctor Herbert Cárdenas del Carpio, médico asistente del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Primero quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia del Perú por la invitación para poder realizar esas ponencias referentes al cáncer de próstata. Son tres ponencias que vamos a hacer. Empezamos con la primera, que es braquiterapia en cáncer de próstata, en cuanto a la definición bioquímica en el seguimiento y curación de esta enfermedad. Esos son los conflictos de intereses de la doctora Juanita Kruk, que es la autora del artículo. Entonces, la interpretación de los valores del PSA posteriores al tratamiento con radioterapia siempre ha sido un desafío. En el año 1996, en ASTRO, en el consenso de ASTRO, se definió como falla bioquímica a 3 aumentos consecutivos del PSA después del NADIR, con fecha de falla referenciada como el punto medio del NADIR, del PSA, y el primero de los 3 aumentos consecutivos. En Phoenix, en la conferencia de Phoenix, en el año 2005, se definió como falla bioquímica la elevación de 2 nanogramos por mililitro sobre el NADIR. Pero ninguno de esas dos definiciones intentó definir la cura, y ninguna de las definiciones se puede comparar directamente con las series quirúrgicas. Entonces, el objetivo de este artículo es identificar un valor umbral de PSA en un tiempo de seguimiento que esté asociado con la ausencia del cáncer de próstata a largo plazo en un periodo entre 10 a 15 años de seguimiento en pacientes tratados con radioterapia o en todo caso donde se involucre a la braquiterapia, en este caso de baja tasa de dosis. Para esto fueron 7 instituciones que ingresaron para la recopilación de datos: el Columbia Británica en Canadá con 3.656, el Cleveland Clinic en Ohio con 4.094 pacientes, el MD Anderson con 993 pacientes, la Universidad Nacional de Irlanda con 380 pacientes, el Monte Sinai de Nueva York con 1.842 pacientes, el Schiffer Cancer Center en Virginia con 2.927 y la Red de Salud Universitaria de Toronto, Canadá, con 604 pacientes. Cada una de esas instituciones definió las fallas clínicas y las fechas en las que esas se presentaron, y el fracaso fue considerado como local, como fracaso regional o distante, o una falla bioquímica en los cuales esos pacientes hayan requerido un tratamiento hormonal de rescate. Se lograron incluir a 400, o en todo caso reclutaron 14.000
496 pacientes, de los cuales solamente 8.830 recibieron un tratamiento solo con braquiterapia de baja tasa de dosis. 3.171 pacientes fueron manejados con braquiterapia de baja tasa más terapia androgénica. 1.173 pacientes recibieron radioterapia más braquiterapia de baja tasa y 1.322 pacientes recibieron terapia hormonal más radioterapia más braquiterapia de baja tasa. Se excluyeron a los pacientes que habían tenido menos de 3 años y medio de seguimiento con PSA, en un total de 4.004 pacientes, y los pacientes que fallaron antes de los 3 años y medio también fueron excluidos en un grupo aproximado de 89 pacientes. Los pacientes que tuvieron además un seguimiento suficiente pero no tuvieron un PSA en el intervalo de tiempo entre 3 años y medio a 4 años y medio del seguimiento también fueron excluidos en un total de 1.467 pacientes, quedando 8.936 pacientes para fines del estudio. Además, se definieron 4 categorías según el PSA. La primera categoría era un PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro. El segundo grupo con un PSA mayor de 0.2 nanogramos por mililitro hasta 0.5 nanogramos por mililitro. El tercer grupo de 0.5 nanogramos por mililitro hasta 1 nanogramo por mililitro. Y el cuarto grupo más de 1 nanogramo por mililitro. La fecha de inicio para este estudio fue la fecha del implante, se tomó como referencia la fecha del implante, y la fecha final fue la fecha en que el paciente hizo una falla bioquímica o la última medición del PSA. 2 grupos se tomaron en cuenta para la selección de interés en el intervalo de tiempo entre 3 años y medio y 4 años y medio, de los cuales se lograron recluir 8.936 pacientes, y entre 4 años y medio a 5 años y medio los pacientes que continuaban en seguimiento eran 7.752 pacientes. Las fallas están descritas ahí en cada grupo, y el análisis inicial utilizó el PSA más reciente, o sea, el último que se había tomado en ese intervalo de tiempo para el análisis inicial. Y el análisis repetido usó el primer PSA en ese intervalo de tiempo. Eso significa que si es que en el periodo de 3 años y medio o 4 años y medio el paciente tuvo, por ejemplo, 3 PSAs, para el análisis inicial se utilizó el último, y para el análisis repetido el primer PSA en ese intervalo de tiempo. Ahora, las fallas fueron evaluadas usando las pruebas de log-rank, que asume riesgos proporcionales, y fueron verificadas por las pruebas de Wilcox-Breslow-Guihan, que no asume riesgos proporcionales. Los resultados fueron validados con un estudio prospectivo en fase 2, donde se reclutó 300 pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio que fueron tratados solo con braquiterapia de baja tasa en el MD Anderson, y esos pacientes tuvieron un seguimiento máximo de 12 años. Se agruparon pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto para ambos intervalos de grupo, siendo el grupo mayor los pacientes de bajo e intermedio riesgo, y el número de mediciones de PSA por paciente en cada intervalo de tiempo fue en un promedio de 13 para los pacientes que fueron evaluados entre 3 años y medio a 4 años y medio, y el número de mediciones de PSA por paciente en el intervalo de tiempo de 4 años y medio a 5 años y medio fue un promedio de 14. Y para los pacientes que tuvieron menos de 10 mediciones, la mediana para los 2 intervalos estudiados fue de 7 y 8 mediciones de PSA. Al cuarto año, de acuerdo a cada categoría de PSA, tanto a los 10 años como a los 15 años, vemos que los pacientes, en un 79.7 de pacientes, fueron mucho mejor, se lograron controlar mejor los pacientes que tenían un PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro. Esas cifras fueron decayendo de acuerdo a la categoría de PSA. Mientras mayor fue el PSA, como podemos ver en la categoría, en la cuarta categoría, donde el PSA es mayor a 1 nanogramo por mililitro, a 10 años y a 15 años las cifras pues fueron disminuyendo. Lo mismo, y esta es la tabla en la cual nosotros podemos ver, de acuerdo a al tiempo, a los años de seguimiento, tanto al quinto
10º al 15º año de seguimiento, de acuerdo a cada categoría de PSA, como lo vemos aquí en el cursor, los años de seguimiento, pues los pacientes de acuerdo a cada categoría, pues fueron mejor, perdón, vamos a ver, aquí está, pues de acuerdo a cada categoría de PSA, fueron mejor los pacientes de categoría 1, seguidos de la categoría 2, 3 y 4, quienes fueron fallando, y esas evaluaciones se usó el PSA más reciente en cada intervalo de tiempo, siendo significativamente favorable para los pacientes con un PSA de categoría 1. Para el 5º año de seguimiento con PSA, pues lo mismo, más o menos sucede lo mismo. Fueron a los 10 y a los 15 años, el 86.1% de pacientes fue mejor, dentro de los cuales del grupo de pacientes que estaban en la categoría de un PSA de 0.2 nanogramos hasta 0.2 nanogramos por mililitro. La tabla que lo confirma es esta de acá, donde también se evalúa de acuerdo a los años de seguimiento, 5, 10, 15 y 20 años, de acuerdo al grupo que ha sido catalogados, cada categoría 1, 2, 3, 4, el número de pacientes, y vemos en la curva que los pacientes, de acuerdo a cada categoría, los que están en categoría 4, pues fueron fallando más. Y para eso se utilizó también el PSA más reciente en ese intervalo de tiempo, y las estadísticas son significativas a favor del grupo que está en categoría 1. Entonces, en cuanto a los resultados, fueron más de 2.800 pacientes que permanecieron en seguimiento por más de 10 años y por más de 15 años, más de 450 pacientes. La mediana de PSA a los 10 y 15 años para todos los grupos fue de 0.01 nanogramos por mililitro. Y el uso del primer o último PSA en cada intervalo de tiempo pues no hizo ninguna diferencia para poder evaluar la sobrevida específica para ninguna categoría de este grupo de pacientes. Y la validación se hizo con un ensayo que ya lo comentamos del MD Anderson, un ensayo en fase 2, donde el 99.4% de pacientes con PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro no tenían evidencia de enfermedad a los 10 años. Consideraciones para tener: la braquiterapia de baja tasa se asocia con niveles muy bajos de PSA después del tratamiento. El 80% de estos pacientes logra un PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro a los 4 o 5 años, y estos pacientes tienen una probabilidad, de ese grupo de pacientes que logran un PSA de hasta 0.2 nanogramos por mililitro, tienen una probabilidad del 99% de estar libres de fracaso clínico a los 10 y 15 años. Se recomienda que se adopte un PSA menor de 0.2 nanogramos por mililitro como definición bioquímica de cura para la comparación con series quirúrgicas. Además, es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que no alcanzan este umbral de PSA no deben considerarse como fallidos, sino que deben continuar siendo monitoreados con el entendimiento de que tienen un mayor riesgo de fracaso clínico posterior. Ahora, eso es en cuanto al primer artículo. En cuanto al segundo artículo, este habla del tema de prostatectomía radical, radioterapia externa o radioterapia externa más braquiterapia como BUS. En comparación, esa es una comparación de los resultados en un análisis multiinstitucional que randomizó 4.086 pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. En este caso, los pacientes son de alto riesgo. Esos son los conflictos de intereses del doctor Amar y además de los agradecimientos de financiación que describe, ¿no? Entonces, el tratamiento del cáncer de próstata de alto riesgo pues sigue sin estar claro, siendo 3 opciones estándares de atención que son respaldadas por la NCCN y los europeos, ¿no? La Sociedad Europea de Urología. Estos grupos son
o este tipo de tratamientos que vienen siendo considerados como opciones de tratamiento son la radioterapia externa con 2 o 3 años de seguimiento, con 2 a 3 años de terapia hormonal, la radioterapia externa más braquiterapia, considerando 1 hasta 3 años de terapia hormonal, y la prostatectomía radical con o sin terapia posoperatoria. Esos son los 3 grupos estándares o los 3 opciones de tratamiento estándares que se consideran. Y existen datos prospectivos limitados solamente con un estudio que es un estudio aleatorizado que está en curso, que es el EPCG 15, en el cual está evaluando la comparación de los pacientes que son tratados con radioterapia o una terapia trimodal comparado con los pacientes que son sometidos a una prostatectomía radical. Pero se han reportado además numerosas comparaciones retrospectivas en las cuales los informes más antiguos en gran medida no explicaban la utilización estándar de la atención de la terapia hormonal con radioterapia y encontraron grandes beneficios para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, Kishan en el año 2018 en la revista JAMA publica y una comparación que explica que el uso de la terapia hormonal respalda la efectividad de los tratamientos iniciales basados en radioterapia en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo que hayan recibido externa más braquiterapia, con muy buenos resultados, particularmente para la libre de metástasis y la mortalidad específica. Y como vemos aquí en las primeras tablas, pues definitivamente sigue siendo favorable para el tratamiento trimodal. Radioterapia externa, braquiterapia como BUS y terapia hormonal. Sin embargo, también en la misma revista, en el año 2019, Tiki y colaboradores reportan un análisis independiente de un grupo de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo con Gleason 910, que sugirió resultados equivalentes después de una prostatectomía radical inicial, más radioterapia, más terapia hormonal versus radioterapia externa, más braquiterapia, más terapia hormonal en cuanto a la sobrevida específica y la mortalidad específica por el cáncer de próstata. Entonces, la terapia multimodal parece ser efectiva para pacientes de cáncer de próstata de alto riesgo, pero la efectividad comparativa de varias estrategias para el cáncer de próstata de alto riesgo en general sigue siendo aún un poco controversial. El objetivo principal de este estudio es evaluar la efectividad comparativa de esas 3 opciones de atención estándares para el cáncer de próstata de alto riesgo de manera multiinstitucional, teniendo en cuenta si se administró o no una terapia multimodal máxima. Para este propósito, la terapia multimodal máxima fue definida como radioterapia externa máxima, en el cual los pacientes recibieron tratamiento con radioterapia con al menos 24 meses, 2 años de terapia hormonal. El grupo de radioterapia externa máxima más braquiterapia recibió radioterapia externa más braquiterapia con al menos 12 meses de terapia hormonal. Y para el grupo de prostatectomía radical máxima fueron los pacientes que fueron tratados con radioterapia, fueron sometidos a una prostatectomía radical con terapia posoperatoria en la cual incluyó radioterapia adyuvante, terapia hormonal adyuvante, radioterapia adyuvante más terapia hormonal y radioterapia rescate. Fueron 11 las instituciones que las vemos en el cuadro que participaron en el estudio, de los cuales se lograron reclutar 4.086 pacientes que recibieron un tratamiento definitivo entre el 2000 al 2013, de los cuales 611 pacientes que fueron sometidos a prostatectomía radical. El 62% de estos recibieron solamente prostatectomía radical sola, versus 38 que recibió prostatectomía radical más algún tratamiento adyuvante. En cuanto a la radioterapia externa, 1.955 pacientes se reclutaron, de los cuales 1.211 recibieron radioterapia externa máxima y 467 solo radioterapia. Y 1.520 pacientes recibieron radioterapia más braquiterapia, de los cuales el 40% de esos recibió radioterapia más braquiterapia máxima y 915 solo externa más braquiterapia. Esas son las características de los pacientes, dentro de los cuales, como son de alto riesgo, a la hora que vemos acá en la biopsia de acuerdo al grado grupo, la gran mayoría son pacientes de alto riesgo y tumores en realidad entre el 1C, 2 en su gran grupo de pacientes.
Esas son la cantidad de pacientes de acuerdo a cada modalidad de tratamiento que tuvo prostatectomía radical sola versus comparado con ese prostatectomía radical máxima, externa máxima y radioterapia más braquiterapia y también asociado a una terapia máxima. La mediana de seguimiento fue de 6.21 años para este grupo de pacientes y a fin de evaluar las asociaciones entre el tratamiento en cuanto a metástasis y la mortalidad específica, se utilizaron modelos de riesgo competitivos de Fine Grape. Esos modelos incorporaron la probabilidad inversa de ponderación del tratamiento basada en la edad, en el PSA inicial, en el estadio y en el Gleason. Y luego fueron sometidos a un ajuste secundario basado en las mismas covariables. Es decir, este fue un estudio doblemente robusto. Aunque referente a la incidencia acumulada de metástasis, como vemos en este cuadro, existen subgrupos favorables y desfavorables, siendo mejor para el grupo que recibió una terapia asociada a radioterapia más braquiterapia. Como vemos en este cuadro, los valores verdes, como se ven las cifras, son mejor para este grupo de pacientes. Pues si nosotros nos fijamos para la incidencia acumulada de mortalidad específica para el cáncer de próstata, pues no se evalúan en realidad diferencias significativas en los tratamientos máximos, como vemos en el primer cuadro, siendo lamentable que esos tratamientos máximos no se realicen en todas las modalidades de tratamiento, donde sí vemos una comparación, como vemos en el segundo cuadro, ¿no? Cuando no hay una terapia máxima, pues definitivamente los pacientes que han sido sometidos solo a prostatectomía radical, pues empiezan a fallar. Entonces, al ser este estudio retrospectivo, pues hubieron una serie de limitaciones, por ejemplo, que no se pudo dar cuenta de los sesgos de selección prominentes que probablemente estén asociados con la elección de un tratamiento sobre otro. Además, puede haber sesgos relacionados con los protocolos de seguimiento. Además, no se disponía de una información sobre las comorbilidades, el estado general de salud, la toxicidad y la calidad de vida de cada paciente, y fue difícil explicar la integración de la terapia posoperatoria. ¿Por qué fue difícil? Porque los pacientes que fueron sometidos a prostatectomía radical sola, solo capturaron los pacientes curados, solo con cirugía, el cuadro que están en verde, tanto para los pacientes como patología favorable y desfavorable, además como a los que recibieron también un tratamiento subóptimo con prostatectomía radical, que está en rojo, ¿no? También en ambos grupos. Entonces, el reporte de atención multimodal es fundamental, particularmente cuando se evalúan las asociaciones entre el tipo de tratamiento y la mortalidad específica por el cáncer de próstata. Al considerar la terapia máxima, no se encontraron diferencias en las asociaciones entre los tratamientos en este grupo de pacientes, y una proporción significativa de pacientes de alto riesgo que recibieron tratamientos en instituciones académicas no tuvieron tratamientos estándares de atención. Eso también es una limitación para el estudio. Y los resultados son claramente heterogéneos y se necesitan mejores herramientas de pronóstico, y es probable que se tenga en cuenta el riesgo de recaída a priori al intentar evaluar la efectividad comparativa en este estudio, ¿no? Ahora, como última presentación, el tema es braquiterapia de alta tasa de dosis como monoterapia en el cáncer de próstata en pacientes que son tratados con una sola fracción, si puede ser suficiente o no. Es una evaluación para ver si una fracción de braquiterapia es suficiente o no, y se hace un comparativo con otras fracciones de pacientes que han sido manejados con braquiterapia de alta tasa de dosis. Sabemos que existen diferentes fraccionamientos, como los describimos aquí en el cuadro, desde 1 hasta 9 fracciones, con dosis biológicas equivalentes, en realidad bastante similares, considerando un alfa beta de 1.5. Este estudio, un estudio en fase 2, randomiza a pacientes con cáncer de próstata T1C, T2A
con un Gleason de 6 o 7 y un PSA menor de 20, y pacientes que tengan un volumen prostático de hasta 60 centímetros cúbicos con un IPS menor de 19 y que no hayan sido sometidos a una resección transuretral o haya tenido una terapia hormonal. Fueron 170 pacientes lo que se lograron incluir en este grupo de pacientes tratados entre junio del 2013 hasta abril del 2015. La finalidad fue evaluar la calidad de vida, la toxicidad y la eficacia en este grupo de pacientes, y fueron dos grupos que se evaluaron: pacientes que recibieron una sesión única de braquiterapia de alta tasa y los pacientes que recibieron una de 19 grays versus dos aplicaciones de 13.5 con intervalo de una semana entre una y la otra. El seguimiento se hizo de acuerdo a lo que se refiere aquí en el cuadro, y las características de cada paciente. De acuerdo al número de pacientes, 87 recibieron una sesión y 83 recibieron 2 sesiones de tratamiento, características muy similares en cuanto al T, al Gleason, ¿no? Y se incluyeron pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio favorable y desfavorable. Las técnicas para la aplicación fue una técnica ambulatoria donde la planificación intraoperatoria fue basada en ultrasonido. El PTB que se definió para la próstata fue de 0.3 milímetros y un tiempo promedio desde inicio a fin de tratamiento de 90 minutos, siendo esos pacientes dados de alta entre 1 a 2 horas después del tratamiento. Para el brazo de dos fracciones, como ya se comentó, el proceso se repitió entre 7 a 10 días máximo para su segunda aplicación. Los datos dosimétricos, de acuerdo a cada tipo de aplicación, si es una o dos fracciones, fueron muy similares en todos los grupos con las dosis equivalentes a nivel de recto, a nivel de uretra, y fueron comparables, fueron bastante iguales, reportándose toxicidades gastrointestinales muy comparables y genitourinarias también comparables, logrando encontrar en un porcentaje muy bajo de pacientes toxicidades grado 3, sobre todo las genitourinarias en los pacientes que recibieron tratamientos como monoterapia. Ahora, en cuanto a la respuesta del PSA por brazo de tratamiento, según el cuadro, lo que es en negro son los pacientes que recibieron una sesión de braquiterapia de alta tasa versus el cuadro que está, o la curva que está en rojo, que fueron los pacientes que tuvieron 2 aplicaciones de 13.5. La respuesta de PSA fue más rápida para los pacientes que tuvieron una braquiterapia fraccionada, y se tomó en cuenta el PSA más alto en cada momento, en cada medición, de acuerdo a cada mes que se hizo, ¿no? Para evaluar las fallas, se tomó en cuenta la definición de Phoenix de falla bioquímica, y al encontrarse falla bioquímica se hizo nuevamente un estudio para evaluar enfermedad a distancia, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, un scan óseo, una resonancia multiparamétrica. En algunos pacientes se les solicitó un PET y se hizo una biopsia para confirmar la falla local en cada paciente. Entonces, en este cuadro, lo que nosotros estamos viendo es, en cuanto a la sobrevía libre de recaída, pues definitivamente la tabla beneficia a los pacientes que han recibido un tratamiento con 2 aplicaciones de braquiterapia con un P estadísticamente significativo, y la falla local también beneficia a los pacientes que han recibido 2 aplicaciones de braquiterapia. Cuando se compara a los pacientes que han recibido solamente una sesión de braquiterapia con un P también estadísticamente significativo, en un tiempo de seguimiento de hasta 5 años. La sobrevía libre de enfermedad por grupos de riesgo y brazos de tratamiento. También no existen diferencias en riesgo de recurrencias por grupos de riesgo entre los brazos de 1 y 2 aplicaciones, y el patrón de recurrencia y el tratamiento de salvataje para los pacientes que recibieron 2 sesiones de braquiterapia con intervalo de una semana
2 pacientes fallaron del grupo de 83 y para los de una sola sesión 20 pacientes fallaron de los 87 que entraron al estudio. De estos, obviamente, requirieron tratamientos de salvataje, fueron 7 con braquiterapia, 6 fueron sometidos a prostatectomía y 1 fue a IFU. Ahora, los factores predictivos para falla, sobrevida libre de falla bioquímica, se menciona aquí en el artículo que la fracción única de 19 Gray se asocia con un valor de PSA significativamente, de PSA nadir significativamente mayor y un riesgo hasta 9 veces mayor para falla local, ¿no? Y las conclusiones para este estudio son que la braquiterapia de alta tasa de dosis para el cáncer de próstata de alto riesgo como monoterapia y los pacientes que han recibido 2 fracciones proporcionan un control local muy alto con mínima toxicidad. Los modelos lineales cuadráticos con un alfa beta bajo no predicen la eficacia de una única fracción a dosis alta para el cáncer de próstata, y la fracción única de 19 Gray, según el estudio, no lo recomiendan. Recomiendan el uso de 2 aplicaciones de 13.5 con intervalo de 1 semana. Cabe recalcar que a la fecha existen estudios que están evaluando fracciones únicas con dosis mayores de 19 Grays, inclusive llegan a 20.5, y falta todavía evaluar en tiempo, pero están siendo también bastante favorables. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Herbert Cárdenas por su excelente ponencia. Lamentablemente, por cuestiones de red, hemos tenido una pequeña interrupción. Les recordamos a todos poder hacer sus preguntas por el chat. Al final de las ponencias vamos a dar nosotros respuestas con los panelistas. También pueden dejarnos sus sugerencias, pueden dejarnos también sus comentarios. Bien, a continuación entonces vamos a dar pase a nuestro segundo ponente. Se trata del doctor Jorge Rodríguez Torreblanca. Él es médico radiooncólogo, médico staff del Departamento de Radioterapia del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo de la ciudad de Arequipa. Él nos va a hablar sobre la radioterapia hipofraccionada en cáncer de próstata. Bueno, rápidamente le damos paso al doctor Rodríguez. Colegas, buenas. Soy el doctor Jorge Rodríguez Torreblanca, médico asistente de servicios de radioterapia de salud en el CASE. Lo que nos ha tocado hacer es lo mejor que en principio se iba a realizar en abril de este año, pero por motivos de pandemia quedó en realizarlo de esta forma, que es un medio también muy interesante de comunicación, ¿no? Realizar algunas ponencias un sueño para mí lo ha sido desde ser residente, y estoy muy agradecido con la mesa por haberme tomado en consideración. Bueno, en la parte que me tocaba es la parte uro-oncológica, en estudios, en los temas, tres estudios en los temas de cáncer de próstata. Son el estudio Patriot, que es la radioterapia ablativa estereotaxia al localizar la próstata, midiendo la eficacia de la toxicidad en el estudio, este es un estudio fase 2, de 11 días de tratamiento, que son todos los días, versus 29 días, una vez por semana, en total de todo el tratamiento. Como decía, el estudio Patriot. El otro son los resultados del estudio TROG 08.03 y ANSUS-REISTREA, que es un estudio fase 3 multicéntrico que compara la adyuvante versus la radioterapia temprana, ¿no? Después de una prostatectomía radical. Y el último son los resultados o el reporte de la toxicidad aguda en el estudio PAICI-B, que es un estudio internacional fase 3 controlado que compara el fraccionamiento convencional de radioterapia estereotáxica versus el fraccionamiento moderado de radioterapia en cáncer de próstata localizado. Muy bien, veamos el primero, el estudio Patriot. El background, no hay un consenso de la dosis tiempo fraccionamiento, según lo que nos dicen el estudio, los autores. El tiempo total no ha sido muy bien
evaluado formalmente en todos los tiempos. Por eso nos pone la serie de casos, series de estudios. Por ejemplo, en Virginia Mayo da una total de dosis de 33.5, fraccionamiento 5 a 5 días diariamente, ¿no? El estudio Stanford, o la serie Stanford, 36.25 grays en 5 fracciones, 5 días a la semana o 10 días en 3 veces por semana. El Southwestern de la Universidad de Texas, que nos da la dosis de 45, 47.5 y 50 en fraccionamiento 5, de 2 veces en 2 semanas y 36 horas entre cada fracción, aproximadamente un día y medio entre fracción. Y el Sunbrook de 35 grays en 5 días, de 29 días, una vez por semana, nada más. El esquema Patriot fue realizado en Estados Unidos y Canadá, fue dado para cáncer de próstata localizado o intermedio, de bajo grado o intermedio, con una cantidad de pacientes de 152. Fue randomizado. El primer objetivo fue ver la calidad de vida de la reacción aguda intestinal. Los objetivos secundarios fue la calidad de vida, el QOL agudo y tardío, la toxicidad de la RTG, la falla bioquímica, el porcentaje de salvataje y los resultados de sobrevida. ¿Cómo se utilizó la radioterapia? Fue utilizada con imagen guiada por 3 fiduciales de oro, vistos en plagas ortogonales con CBT, es decir, se hizo IGRT. Se realizó la TEN simulación con cortes de menos de 3 milímetros, con recto vacío y vejiga llena. La inmovilización fue la política de cada institución, rodillas y tobillos sobre soporte, ¿no? Cámara al vacío de inmovilización. El CTB fue a la próstata y el BTB fue al CTB más 0.5 centímetros de margen, ¿no? Se hizo un Steven-Shut de IMRT o BIMAT. La evaluación fue a evaluar la toxicidad aguda y calidad de vida en las semanas 2, 4, 6 y 13, la toxicidad tardiva a los 6 meses por 2 años anualmente. Bueno, primero 6 meses y después cada un año en año. La toxicidad, la calidad de vida tardía, realizada cada 6 meses por 1 año anualmente, ¿no? Y el control del PSA en la semana 6, 12, 26 y después cada 6 meses. La característica de los pacientes, como tenemos la columna son a los 29 días, una fracción por semana y a los 11 días una fracción diaria, ¿no? En la primera fase tenemos a la cantidad de pacientes 75, en la otra 77. La media de edad fue 71 para el primer grupo y 70 para el segundo. El IPSS, muy importante en lo que es el cáncer de próstata para ver su funcionalidad posterior, fue 7 en el 29 días y 4 en el de 11 días. El PSA base fue 7.2 para el primero y 8.2 para el segundo de 11 días. El estadio clínico fue T1C, T2A y T2B, respectivamente fue para 49 pacientes, 26 pacientes en el primer grupo 29 días y para el segundo 11 días fue 49, 16 y 9. Nótese que fue mayor en el estadio T1, ¿no? En el estadio de más bajo grado. El score de Gleason 3 más 3, 3 más 4 y 4 más 3, siendo el más grueso en el de 29 pacientes en el 3 más 4, ¿no? Y en el segundo grupo, efectivamente, también en el 3 más 4, 118, 42 y 16 pacientes respectivamente. Si hubo usado hormonas, no, para el primer grupo 72 pacientes no lo usaron, 96%, y segundo 73%, porque netamente la radioterapia va a ayudar y va a controlar efectivamente el cáncer de próstata, es una muy buena tasa. El riesgo de grupo fue bajo intermedio, alto intermedio, ¿no? Siendo el riesgo de bajo intermedio el mayor grueso de 49 pacientes para el de 29 días y para el de 11 días de 40. Acá están los cambios en la calidad de vida aguda. Nótese que para el 11 días es mucho mayor, tanto para urinario como para intestino. Para el estadio tardío, la calidad de vida tardía fue comparativamente casi similar en ambos. Bueno, la toxicidad aguda vista desde otro punto de vista, la toxicidad genitourinaria en la primera y gastrointestinal, siendo en la primera genitourinaria la mayor vista en grados 1 a 2, ¿no? Y en gastrointestinal donde fue mayor, ¿no? Fue mayor efectivamente en los 11 días porque hubo 49 pacientes que tenían el tipo 1, 2 no mucho llegaron en ambos, ¿no? La toxicidad tardía, como se ve, es similar, ¿no?
no habiendo mucho en 4 y 3, pero sí en 2, ¿no? Eso denota la seguridad que se tiene, con la técnica pues adecuada. El resultado de sobrevida van casi similar, ¿no? Por eso, las conclusiones de esto dicen que comparando los fraccionamientos de un día de 11 días que se dirige la radioterapia estereotáxica a la próstata y la de la semanalmente del 29 días, esta última ha sido superior tanto en la toxicidad aguda y de intestino y de vejiga y la calidad de vida, ¿no? Pero no había una diferencia en la calidad de vida tardía, en la toxicidad, en la falla bioquímica, en la sobrevida global, en la causa específica de muerte, ¿no? Similar. Pero estos estudios deben continuar siguiéndose para poder ver qué otros resultados podemos tener, porque recuerden que este es un estudio fase 2, ¿no? Ahora ya vamos al la siguiente publicación que me ha tocado. Han sido los resultados de un fase 3, estudio multicéntrico randomizado, que comparan la radioterapia adyuvante versus la radioterapia temprana de salvataje, seguida de una prostatectomía radical. Fueron los resultados del estudio TRG 0.8-0.3 y en sus reps, ¿no? Donde se dio toda la cantidad de los participantes, ¿no? El background, como siempre se inicia. Una tercera paciente fue pacientes tratados con prostatectomía radical, tuvieron alto riesgo, una tercera parte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tuvieron extracción extracapsular, márgenes positivos e invasión de vesículas seminales, ¿no? Que uno sabe que cuando están comprometidos, pues hay que dar radioterapia adyuvante, ¿no? La mitad de los pacientes tuvieron recurrencia bioquímica. Y el tiempo de desarrollo del estudio RAPE del protocolo en 2007, ya se demostró el beneficio significado de la radioterapia ayudante post-prostatectomía, ¿no? En pacientes de alto riesgo, desde el 2007. Bueno, acá se comparan las guías concurrentes para el RDT, que quiere decir ayudantes radioterapia, ¿no? Comparado con el SRT de salvataje, ¿no? Nótese, bueno, el cuadro está un poco pequeño, pero se puede ver que van por el mismo lado, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron esto? La elegibilidad fueron uno más pacientes que tuvieron factores de riesgo seguido de una prostatectomía radical. ¿Qué quiere decir? Márgenes positivos, extensión extracapsular, invasión de las vesículas seminales, especie neutral menos 0.1. Se randomizó la estratificación preparatoria del PSA, la positividad de los márgenes, la invasión de las vesículas seminales, el score de Gleason y la institución. Se dividió en dos brazos, el adyuvante de radioterapia con a 4 o 6 meses y la tía de supervivencia con un PSA de mayor, y es decir, se comparó. En el primer brazo se le dio la radioterapia adyuvante dentro de los 4 o 6 meses después de la cirugía, ¿no? Y el otro fue la vigilancia activa, ¿no? Cuando empezó a elevarse el PSA mayor a 0.2, como dicen las guías, se dio recién la terapia de rescate, ¿no? De salvataje, como se dice. Los métodos, los mismos brazos tuvieron la misma dosis de 64 veces en 32 fracciones al lecho prostático. No hubo deprivación de androgénica, ¿no? No hubo bloqueo hormonal. En la IM, el SRT con el 10% de SRT en el control bioquímico a los 5 años, y el SRT seguido del año no fue inferior, ¿no? El target que se dio fue 470 pacientes. Y la falla característica fue definida como elevación del PSA de 0.4 a alto o mayor después de una post-radioterapia, ¿no? A la caída. En las características de los pacientes, bueno, fueron 336 pacientes que fueron radiomionizados. En RDT, que fue ayudante de radioterapia, que fue el primer brazo, fueron 166. En SRT de salvataje fueron 167. En 32 instituciones que fueron entre Australia y Nueva Zelanda, entre marzo de 2009 y diciembre de 2015. Bueno, vemos ahí los brazos. La media de la edad de los pacientes del RT fue de 63 años, del RT 63. El periodo operatorio PSA fue 7.4 para el RT. La media, el SRT fue 7.3. El score de Gleason fue el mayor, fue en 7, 79 para el RT y el 79% fue en el score de 7 y el RT el 80. O sea, por eso los pacientes con el score de Gleason están en el de 7, ¿no?
y lo sigue el 8 a 10 y termina el 6, ¿no? Los márgenes positivos fueron para ambos. El RT fue 66%, o sea, todos los estados comprometivos. Y la invasión de las vesículas seminales no estaba presente en la mayoría de los pacientes, entre unos 81 y 80 para RT es RT, ¿no? Tratamiento, bueno, de los 166 pacientes, como estábamos viendo en el RT, 8 pacientes declinaron con la radioterapia, ¿no? 84 pacientes entraron en observación en 50.3, teniendo un PSA de base que puede darse hasta 0.2, ¿no? Y 80 pacientes del grupo RCT recibieron radioterapia. Tenemos los dos cuadros, la falla bioquímica libre de enfermedad, la primera, y después el periodo libre de enfermedad loco-regional, ¿no? Primero está la falla bioquímica y después de la falla loco-regional y a distancia, ¿no? Y dense cuenta que van muy similarmente. El brazo azul es el RT y el rojo es el SRT, ¿no? En la falla bioquímica. Hubo un hazard ratio de 1.11, ¿no? Tenemos a los 5, 6 y a los 8 años, ¿no? Entonces la falla bioquímica en el RT fue a los 8 años de 77% y en el SRT también similar, ¿no? Lo mismo vamos a la falla locos regional y a distancia. Tenemos de 5, 6 y 8 años y fue casi similar. Para 8 años el RT fue 91 y para el SRT fue 94 años, ¿no? Solamente habiendo un paciente que murió en el brazo del RT. Bueno, los subgrupos que pueden ser beneficiarios del ayudante de radioterapia fueron los grupos de márgenes positivos, del PSA preoperatorio, del score de Gleason, ¿no? De la infección de la cálculo. Entonces, al final, ¿qué concluyeron el estudio, este estudio de RT? Este estudio concluyó al final que había un control de a los 5 años de un control bioquímico a los 5 años tanto en el grupo del ART y SRT muy similar, ¿no? Pero no vio una demostración que no hay una inferioridad en el protocolo del hazard ratio, ¿no? O sea, su hazard ratio no vio una inferioridad, pero los resultados fueron similares, ¿no? Entonces uno podría pensarse que en esos pacientes de alto riesgo quizás puedan quedarse en vigilancia, ¿no? Para aplicar después el SRT si empieza a elevarse, ¿no? Pero hay una cosa que sí hay que analizar de este estudio, es de que lo que ha sido comprometido mayormente han sido una extensión extracapsular, más no las vesículas seminales, ¿no? Eso habría que tomarlo en cuenta para poder decidir y definir quizás tratamiento a futuro, ¿no? La observación y el SODT, o sea, de salvataje, fue en la mitad de los pacientes. De ellos necesitaron radioterapia y estuvo asociado a menos toxicidad genitourinaria. Pues sí, ¿no? Quizás dar radioterapia ayudante lo más pronto posible en la práctica puede que tener un poco mayor de secuelas que darle de salvataje con el tiempo y cuando el cuerpo se haya recuperado casi a su totalidad, ¿no? Después, el porcentaje del control bioquímico con la radioterapia de salvataje a la próstata, al lecho prostático con 64 Grays, fue realizado por ellos para los márgenes positivos y Gleason 7, ¿no? Fue usado para la radioterapia de salvataje se utilizó la elevación del PSA de 0.2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá la radioterapia del RT, ¿a qué se dio? Estos 64D fue a los que tenían márgenes positivos, lo que estamos hablando, al Gleason 7, y el SRT se dio a pacientes que empezaron a elevar su PSA mayor a 0.2. Después se revisó los metaanálisis del RAVE Radical Angiodus de 7 años
para tener una información futura, ¿no? Entonces, porque esto va a seguir, ¿no? Ahora, el manejo de las recaídas post-prostatectomía se complican especialmente por el movimiento, ¿no?, del PET-CT en PMSA, ¿no?, para el scanning. Ojo, esa tecnología quizás actualmente nosotros no la contamos, bueno, por lo menos acá en Arequipa, ¿no? Pero quienes han tenido la observación, quizás la terapia de salvataje pueda tener mejor indicación, ¿no?, cuando esta ADT se da a lo que es el tratamiento nodal, ¿no?, de la próstata y el lecho prostático. Pero acá también debemos ver qué pasaría si tenemos ganglios positivos, ¿no?, una indicación más de radioterapia, y esa indicación abarcaría más ya a lo que es darle la pelvis, que decía las cadenas ganglionares, ¿no? Bueno, continuando con el otro estudio. Estudio internacional fase 3, randomizado controlado, donde comparan el fraccionamiento convencional de radioterapia estereotáxica versus el hipofraccionamiento moderado de radioterapia, el CFM-HRT para cáncer de próstata localizado. Veamos primero el esquema dado en el PACB. Fueron 874 pacientes localizados de cáncer de próstata que tuvieron el estadio clínico T1C, T2C, el Gleason menor a 7, pero en un 3+4, un PSA menor a 20. El estadiaje fue con resonancia magnética, no hubo agregación de bloqueo hormonal y el PSA fue de 0 a 1. Acá en este sitio fue para la edición también para dar la terapia radical, ¿no? Fue de 1 a 1 la radiomionización. El SBRT, el fraccionamiento fue de 36.25 en 5 fracciones, dado entre 1 a 2 semanas, versus los 78 Grays en 39 fracciones en 7.8 semanas, o el 62 Grays en 20 fracciones 4 por semana, el CFM-HRT, el fraccionamiento. Ojo, acá generalmente están utilizando lo que es IMRT y más, ¿no? Pero quizás el esquema de abajo puede ser también comparado en 3D, ¿no? Que en algunas instituciones sí contamos, ¿no? Porque a veces no tenemos ya por políticas de instituciones, el advenimiento de nuevas tecnologías, ¿no?, que quizás nos pueden limitar un poco, pero no desistir, porque quizás con adaptaciones o con literatura o con el seguimiento más estricto, o quizás ya empezar a implementar IGRT para poder hacerlo con plagas ortogonales, podemos llegar a un mejor dosis de tratamiento, ¿no? El primer punto fue el periodo libre de enfermedad bioquímica y clínica, ¿no? El secundario fue la sobrevida global, las reacciones, la toxicidad aguda, vistas por el ASO de 2018, las toxicidades tardías, el bloqueo el bloqueo hormonal, ¿no? Bueno, la planificación, como le estaba diciendo, fue mandatoria realizar en IMRT y para SBRT, ¿no?, con la ayuda de IGRT. Recomendaron fiduciarios de oro, marca y realización de planificación en resonancia magnética, ¿no? Y bueno, acá tenemos el protocolo del CONSOR, que bueno, otro estudio, que es para el PACB, 874 pacientes, ¿no?, que se dividieron. El primer grupo de fraccionamiento hipofraccionado, el CFM-HRT, fue de 441 pacientes y del SBRT 433 pacientes, ¿no? De los 441, 16 no recibieron radioterapia, 2 fueron a SBRT, ¿no? Entonces de esos recibieron aproximadamente 432 pacientes, ¿no?, que fueron incluidos en este análisis. En el SRBT, de los 433 pacientes, 10 no recibieron radioterapia, 9 pacientes pasaron a hacer CFM-RT, por lo que al final quedaron 416 pacientes, pero uno recibió la combinación de los dos, ¿no?, SRBT y CMRT, entonces quedando solamente 415 para lo que es el análisis.
Bueno, el moderado riesgo intermedio de SMRT, 91.4 pacientes se encontraban en intermedio riesgo, mientras que en SMRT el 92.1% se encontraba en el riesgo. ¿Qué quiere decir? En T2B, T2C, 52%, un Gleason de 3+4 en un 81% y un PCA de entre 10 a 20 nanogramos en un 31%. Pues sí. Después, en SBRT, teníamos un 54% en T2B, en T2C, un 83% un Gleason de 3+4 y un 33% el PCA de 10 a 20 nanogramos. ¿Quién marcó los fiduciales usando SBRT pacientes, no? Los fiduciales casi fueron en la mitad en el CFMRT y en SRT pues el 73%, ¿no? Para tener una dosis optimizada de SBRT. Muy bien, el CTB, ¿cómo se utilizaron? Hacer contorno del CTB. El PTB fue usando los márgenes del CFMHRT. Muy bien, ¿cómo se utilizaron? Fue un margen isométrico de menos de 5 milímetros para lo que es el CFMRT fue 16.4% y para el SRT 98.5%. Y un margen posterior menos de 5% para el SRT de 72.5% y para el SRT 99.5%, haciéndolo bien localizado. Muy bien, los cambios del IPC base línea. El SRT está en color rojo, el SRT pueden verse lo que es el llenado incompleto, la frecuencia urinaria, la intermitencia urinaria, la urgencia urinaria, el straining, la recurrencia de nicturia, ¿no? En nicturia van por ahí los dos. En la frecuencia urinaria quizás el SRT es un poquito mayor, ¿no? En la frecuencia urinaria intermedia, pues el SRT es un poquito mayor, ¿no? En la urgencia urinaria, pues en el tiempo los dos van similar, ¿no? La severidad del IPSD, no hubo diferencia en 12 semanas post-SRT de las categorías del IPS, ¿no? El EPIC Minimal Clinical Important Deterioration, ¿qué quiere decir? La deterioración mínimamente clínica, ¿no? La incontinencia urinaria fue para el CRBT un porcentaje de sí de 20.7% y para el CRBT de 15.9%, haciendo un p-valor de 0.11. Significativo. Acá. Pero en los de acá abajo no hubo significativamente diferencias, ¿no? Para la obstrucción urinaria, 34.4% y 34.3% tanto en el CFMRT y en el CRT, ¿no? Y la toxicidad de intestino fue casi similar para las dos, 28 y 27, ¿no? Pero un poco sí varió para la incontinencia urinaria, ¿no? Quizás siendo un poco mejor para el CFRT, ¿no? Entonces, ¿qué llegamos a las conclusiones, no? El PACB es el primer estudio randomizado fase 3 que examina 5 fracciones de SRT versus una radioterapia estándar, ¿no? En ese estándar generalmente estoy estudiando IMRT, pero quizás podemos adaptarlo pero se utiliza IMRT. No hubo una significancia estadística diferente vista en los pacientes que se debió reportar en las medidas durante la ventana de la toxicidad aguda, ¿no? Los seguimientos deben ser para el primer punto, ¿no? Que es la falla clínica o la falla bioquímica y la toxicidad tardía, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería comentar o hablarles ahora. Como les voy a decir, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Espero que esta revisión les pueda ayudar y pueda entender un poco mejor, ¿no? Lo que se puede hacer en las técnicas de radioterapia estereotáxica, que es el tratamiento que está viniendo para lo que es el tratamiento de cáncer de próstata, ¿no? Pero como les digo, en una de las limitancias quizás que se pueda ver es de que esta tecnología no está llegando, ¿no? Porque aunque se pueda hacer fiduciales, un 3D no tiene una capacidad como si fuera un IMRT, un BIMAT o una tecnología un poco superior, ¿no? Con el equipamiento también adecuado, y que creo que ahora con todo este tema de la pandemia quizás se vea un poco retrasado, pero no imposible de que a futuro se pueda mejorar. Bueno, eso es todo, muchas gracias por su atención.
Agradecemos al doctor Jorge Rodríguez por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar al bloque de las preguntas. Tenemos formuladas algunas preguntas. En primer lugar, para el doctor Herbert Cárdenas. ¿Recomendaría dar tratamientos localizados sin contar con un estudio de resonancia basado solamente en nomogramas? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia del Perú por la oportunidad de poder participar el día de hoy en estas ponencias. En realidad, la indicación para poder evaluar correctamente si hay posibilidad de poder hacer un tratamiento con braquiterapia a un paciente que tiene cáncer de próstata en enfermedad localizada es la resonancia magnética. Entonces, sin una resonancia magnética, en realidad no indicaría yo posibilidad de poder tomar esta modalidad de tratamiento. Muy bien, doctor. Tenemos una segunda pregunta para usted. Dado el excelente control en pacientes con PSA menor de 0.2 con tratamientos como la braquiterapia de baja tasa, ¿usted consideraría que esto es extrapolable a la alta tasa dada las múltiples variaciones de dosis y fraccionamiento? Sí, en realidad yo creo que la intención de este primer artículo que presenté en cuanto a los resultados, evaluar el seguimiento de los pacientes con un PSA y aquellos que tienen un valor menor de 0.2 nanogramos por mililitro, sobre todo en un periodo de 4 a 5 años, pues yo creo que sí es importante poder evaluar o tomarlo en consideración como para poder, digamos, prever el control definitivo o a un tiempo mayor, ¿no? Yo creo que sí podríamos utilizar o adoptar ese valor de PSA menor de 0.2 como una definición bioquímica si queremos hacer una comparación con otras series e inclusive con las series quirúrgicas. Gracias, doctor. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Jorge Rodríguez. Doctor, ¿creería usted que el estudio Radicals-Rise responde en realidad la pregunta de adyuvancia versus salvamento en cáncer de próstata, dado que menos del 20% de pacientes tuvo compromiso de vesículas seminales? ¿Debería esta ser nuestra nueva práctica? ¿Fueron pacientes realmente de alto riesgo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Me escuchan, ¿no? Muchas gracias a la sociedad por hacer la invitación. Pues bien, junto a lo que estaba, a la pregunta, al estudio ZAIF, ¿no? Quizás, como lo indica, podría hacerse más revisiones, ¿no? Yo creo que con este estudio al final no podríamos responder o no deberíamos, a mi parecer, tener, tener esa conducta, ¿no? Porque como lo dice al final el mismo estudio ZAIF, también dice que ahora las recaídas de prostatomía o todo eso ya está cambiando con el ayuntamiento del PET-scan, ¿no? Del PMSA, ¿no? Entonces, decir que este estudio nos puede cambiar el modo de ver a los pacientes de alto riesgo, no lo podría consensuar, ¿no? O decir, esto es la norma que hay que continuar, ¿no? Habría que revisar más estudios para llegar a esta conclusión, ya que los pacientes de alto riesgo son verdaderamente esos son unos pacientes un poco problemáticos, ya que la recidiva es muy alta, ¿no? Muy bien, doctor Rodríguez. Y la última pregunta
que sería para cualquiera de los dos. Los pacientes, para un paciente de mediana edad con diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo localizado, no candidato a cirugía, ¿indicarían bloqueo hormonal neoadyuvante o comenzarían directamente la radioterapia junto al bloqueo? ¿Utilizarían la braquiterapia como modalidad de boost? Sí, definitivamente en un paciente que tiene un cáncer de próstata de alto riesgo, que ha tenido una evaluación y no es tributario de un tratamiento quirúrgico, no tiene indicación, lo que primero haría yo es verificar de que estemos hablando de que sea una enfermedad localizada, ¿no? El tratamiento hormonal neoadyuvante en este tipo de pacientes está indicado para que los valores de PSA disminuyan notablemente para después comenzar el tratamiento de radioterapia. En pacientes de alto riesgo ya está demostrado definitivamente el beneficio de la terapia trimodal, ¿no? Tratamiento hormonal, radioterapia más con braquiterapia. Bueno, yo también concuerdo con el doctor Herbert, ¿no? Primero, concentrar que sea una enfermedad localizada, siendo de alto riesgo, ¿no? Ahí, como creo que la primera pregunta lo dijo el doctor, sería muy importante acá, en este caso, tener de arranque una resonancia, ¿no? Muy bien. Bien, se ha filtrado una última pregunta para cualquiera de los dos ponentes. Los pacientes de categoría de riesgo intermedio desfavorable, Gleason 4+3, ¿se debería extrapolar los resultados de los pacientes de alto riesgo? Bueno, yo creo que al hablar de un paciente de riesgo intermedio con Gleason 4-3, sí se debería extrapolar los resultados de alto riesgo, como un paciente de alto riesgo. Porque hablar de un paciente de riesgo intermedio con un Gleason 3+4 no es lo mismo. Entonces, yo en lo particular sí lo consideraría o lo extraporaría como un paciente de alto riesgo. Doctor Cárdenas, Sí, ¿nuevamente sí, estoy de algo? acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, ¿no? En realidad, un paciente de riesgo intermedio desfavorable, sí podríamos, pienso, extrapolar resultados de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo para el manejo completo en ese grupo de pacientes, ¿no? Tratamiento hormonal, radioterapia, probablemente, si es un riesgo intermedio desfavorable, radioterapia externa a la pelvis, seguido de bus con braquiterapia a la próstata. Muy bien. Agradecemos nuevamente a los panelistas de esta tarde por su excelente participación. También les agradecemos nuevamente a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en esta nueva jornada. Hemos llegado a la parte final ya de esta presentación. Les recordamos de que se vuelvan a conectar con nosotros la próxima semana. Tenemos cáncer de cabeza y cuello. Muchas gracias y hasta la próxima semana.